Fue rechazada toda su vida, hasta que alguien decidió no hacerlo. El polvo se pegaba a la ropa como si quisiera dejar una historia impresa en cada fibra. Era un polvo fino, anaranjado por el sol y por los años de caminos, que flotaba y volvía al aire cuando pasaban carros, o cuando el viento jugaba con la alameda. Rosa llevaba ese polvo en las puntas de las uñas, en el borde de la boca, en la mala que no se separaba de su pecho. Con la mala entre los brazos parecía cargar no solo trapos y algo de pan, sino también todas las miradas que la habían echado de los pueblos por donde pasó. Desde que tuvo memoria, la vida de Rosa había sido un hilo mal anudado. Nació donde no había permiso para ciertos amores. Nació cuyo nombre la gente pronunciaba con la lengua envenenada de la sospecha. Creció en casas que la acogían con reservas, en ojos que la miraban como una mancha que podía salpicar la reputación. A los 11 años, una tía la puso a coser para terceros, y a los 15 ya sabía cómo domar una aguja en la oscuridad, cómo esconder los remiendos para que parecieran puntadas de oficio. Aprendió a medir la vida en retazos, un dobladillo por la mañana, un encaje por la tarde, una despedida al caer la noche. Si crees que todo ser humano merece ser visto, suscríbete. No fue por falta de talento ni por pereza. Su reputación se amontonó como desperdicios en la calle principal. Rumores, susurros, la vieja historia que se rehizo una y otra vez hasta que nadie podía decir cuál era la verdad. Y la villa, como tantas otras, tenía sus normas no escritas. Las mujeres respetables, los matrimonios con buena dote, las visitas en domingo y el rumor siempre listo para detener a quienes se movieran fuera del carril. Rosa aprendió a no exigir, a inclinar la cabeza y a ocultar las lágrimas en el dobladillo de su delantal. En invierno había noches en las que miraba el techo y contaba las astillas. Soñaba con una luz que no mirara su pasado, con manos que reconocieran su habilidad y nada más. La máquina de coser fue su refugio, un monstruo de hierro con pedal que, cuando ella la hacía marchar, parecía emitir un latido propio. El zumbido de la aguja le devolvía algo parecido a la calma. Allí, en ese cuarto alquilado con una ventana que miraba a un patio de perros, se sentía útil. Allí su cuerpo daba sentido a las horas, y su nombre quedaba pegado a las prendas, no a las historias. La gente decía que la mala era una demande actriz, una bolsa vieja donde guardaba su escaso mundo, cosido y recosido. Dentro había, siempre, una aguja de repuesto, un retal de seda azul que alguna vez perteneció a una dueña más rica, un rosario de cuentas negras que había pertenecido a su madre, y que ella acariciaba sin rezar. La mala era su memoria, y al mismo tiempo, su escudo. Era una tarde de sol que inclinaba las sombras, con la carretera flotando en la planicie como una cicatriz de polvo. Un carruaje avanzado, con un cochero que hacía sonar la fusta, se acercó a paso lento. Miguel iba de regreso a la hacienda Medeiros después de vender una partida de ganado. Llevaba el pesar en los hombros, porque la ausencia de su esposa Elena todavía llenaba la casa como si fuera un huésped que no se atreviera a marchar. Miguel era un hombre de manos anchas, de pocas palabras, y en su rostro guardaba la seriedad de quien ha visto la miseria y la honra en partes iguales. Criaba a Clara, su hija, con amor sobrio. La niña tenía la curiosidad de los que no han aprendido a mirar con miedo. Cuando vio a Rosa, al borde del camino con la mala en las manos, Miguel hizo una parada. No fue un gesto grandilocuente ni pensado. Quizá fue la costumbre de quien respeta el cansancio ajeno. Quizá fue el instinto de ver una persona donde otros veían un rumor. Le ofreció que subiera al carro. Ella miró la casa grande detrás de él, la reja, la alameda, y pensó en las advertencias que había escuchado. Subirse a un coche del patrón era exponerse a miradas, a preguntas que no podía ni quería responder. Pero sus pies estaban cansados, y la promesa tácita de una jornada menos de marcha terminó de vencer la prevención. Al subir, la mano de Miguel estuvo firme, sin lastimar.
La mala se apoyó en el suelo del carro como una pequeña isla. Clara observó en silencio, luego preguntó, con la franqueza de quien no conoce los códigos, ¿por qué viaja sola? Rosa respondió con la verdad de quien llevaba la piel curtida. Porque a veces se viaja pensando que la soledad pesa menos que la vergüenza. No esperó compasión. Clara, que aún no sabía que el juicio puede ser una maldición heredada, le ofreció su merienda. Un trozo de pan envuelto en tela. Rosa lo tomó y sonrió con la boca cerrada, como si hubiese probado un gesto que no se atrevía a nombrar. La hacienda de los Medeiros era un mundo aparte. Un patio que olía a cuero y a aceite. Una casa de techos anchos donde las hijas y los sirvientes vivían en habitaciones alineadas. Y un cuarto de costura con ventanas altas que todo el día dejaban entrar la luz. Al corazón de la casa se accedía por pasillos donde las fotos colgaban de las paredes, con ojos que ahora miraban hacia nadie. El cuarto de Elena, cerrado desde la muerte de la mujer, conservaba una silla junto a la ventana, un vestido que parecía aguardarle y una mesita donde, decía la servidumbre, Elena dejaba cartas que ahora nadie parecía leer. Esa habitación cerrada era un pequeño santuario del pasado, que, en silencio, medía los pasos de todos. Dona Francisca, la gobernanta, la recibió con el recelo propio de quien debe administrar la reputación ajena. No fue mala de entrada, su trabajo se sostenía sobre la vigilancia. Miró las manos de Rosa con curiosidad. Manos de costurera, callosas en los nudillos, finas en la cintura de los dedos. «Nos vendrá bien», dijo con voz que pretendía ser neutra, y la encaminó al cuarto que Elena no ocupaba. Rosa comenzó a trabajar. Las manecillas del reloj señalaron un orden que la vida itinerante no le había dado en mucho tiempo. Una mesa, telas apiladas, hilos que esperaban como tropas alineadas. La máquina de coser carbonizó el silencio con su paso constante. Ella la combinó con sus manos, hasta que las telas cedieron y se hicieron prendas. Coser para la hacienda no era solo coser para los Medeiros, era coser para bodas venideras, para regalos que la señorita mayor de la casa enviaría a algún matrimonio de la ciudad, para ropa que debía hablar de buen gusto. Rosa cosía con la precisión de quien ha aprendido a sostener la dignidad propia, puntada a puntada. Clara comenzó a pasar por allí. Al principio por curiosidad infantil, luego por costumbre. La niña, con sus trenzas desordenadas y una risa pronta, se sentaba en la escalera y miraba cómo la aguja atravesaba la tela, cómo las puntadas curaban los desgarrones. Rosa, que había guardado su ternura como un secreto, enseñó a Clara a enhebrar, a atar nudos, a medir la tela con cinta que no se estiraba. En las tardes doradas, las dos compartían silencios que decían más que cualquier palabra. Clara aprendía, y Rosa, sin saberlo, se abría a recibir la compañía que nunca había creído merecer. Esa domesticidad fue la primera reparación que llegó a su vida. No venía envuelta en grandes declaraciones, ni en promesas de salvación. Venía en la forma de dos manos que tejían juntas, de risas que llenaban un cuarto. Miguel observaba de lejos, reconociendo que aquello no era caridad sino justicia. Dar trabajo a quien lo necesita, no por compasión ostentosa, sino por la convicción de que una persona vale por lo que hace y por lo que es. Cuando miraba a Rosa, veía órdenes cumplidas con belleza, una disciplina humilde que le recordaba a su difunta Elena en lo que ésta había sido en la casa. Dedicada, discreta, pero no todos venían a la hacienda con ojos limpios. Las aldeas tienen ecologías sociales donde cualquier cambio pequeño provoca reacciones en cadena. Dona Eulalia, que presidía con guantes blancos las tertulias de las señoras, no tardó en notar la presencia de Rosa. Tenía, Eulalia, la habilidad de hacer del murmullo un arma. No era mala por naturaleza. Su aversión se alimentaba de miedo. Miedo al escándalo, a que una sombra en la reputación de la familia del coronel terminara salpicándola a ella. Su mirada,
que antes pesaba sobre la moda de las blusas y la ubicación en los bancos de la iglesia, ahora buscó lo que podía ser una afrenta. Los rumores suelen nacer pequeños como una brasa en la paja. Dona Eulalia los encendía en sobremesas, los espolvoreaba en la misa, los mostraba como si fueran alertas de buen gusto. No es prudente, decía, y la frase, dicha con la suficiencia de quien se sabe respetada, bastaba para que otros repitieran, sin saber bien por qué, lo mismo. No le importaba la verdad, le importaba el cuidado de su propia posición. Desde su ventana, el pueblo se veía como un tejido de alianzas que debía ser preservado. Una mujer que había sido vista en carros con don Miguel, y que además, sin apellido ilustre, representaba un riesgo. Se corrieron insinuaciones, que Rosa había sido esposa de hombres sin nombre, que su mala no ocultaba solo trapos sino historias. La plaza, que hasta entonces solo conocía los encuentros rutinarios, fue el lugar donde la desconfianza se convirtió en voz. Algunas madres dejaron de permitir que sus hijas jugaran con Clara. Algunos comerciantes hicieron notar que quizá la casa del coronel debía cuidar la compañía que recibía. Rosa escuchó los murmullos como quien oye lluvia sobre el tejado, distante al principio, luego más cercano, hasta que empezó a gotear en su propia puerta. No era la primera vez que el pueblo le negaba la palabra, pero dolía otro dolor ver cómo el trabajo que ofrecía se convertía en motivo de ataque para otros. La dignidad se sentaba frágil en una silla cuando las redes del rumor se tejían con insistencia. Miguel lo advirtió. Al principio quiso creer que eran ruidos pasajeros, pero su mundo, sostenido por contratos y honor, se sintió amenazado. Había cartas del coronel que hablaban de negocios, de redes de favor, de la reputación que debía ser guardada como un patrimonio. El rastro de donaciones y favores le recordaba que la elección de ayudar a una mujer señalada podía costarle mucho: aliados, beneficios, incluso el desprecio de aquellos que le habían sido solícitos cuando la viudez lo dejó solo. En una tarde en que la iglesia marcó las horas, la señora Eulalia apareció en el umbral, con un aire de indignación pulida, su abanico desplegado como una bandera. La gente la miró con expectación. La esposa del comerciante, la que conocía los nombres y las fechas, la que siempre tenía una lección de prudencia lista para administrarla a los demás. No es que sea mala, dijo a quien quiso oír. Es que debemos cuidar la casa del coronel. Y la frase se repitió en la plaza como una semilla que no precisaba más para germinar. Ricardo, el tabernero, susurró en la barra que la presencia de Rosa alteraba la armonía, que más valía prevenir. La voz de la sospecha, sin pruebas, empezó a gobernar decisiones pequeñas y grandes, encargos de ropa que se iban a otros costureros, invitaciones que se retiraban, saludos que se omitían. Para Rosa, cada puerta que se cerraba era un recordatorio de que su lugar, si acaso lo tenía, debía ser ganado sin ruido. Dona Francisca sintió el cambio en la casa. Sus pasos se volvieron más medidos, su vigilancia más estricta. Pasó de la curiosidad al cálculo, pues temía por la paz interna que debía mantener. Observó las piezas cosidas por Rosa y, a pesar de la belleza de su trabajo, no pudo evitar pensar en cómo un susurro podía dañar la honra del patrón. Pero también vio algo que la sorprendió. Clara, que había aprendido a enhebrar, ya no se sentaba solo por curiosidad. Iba a aprender y a quedarse. A veces, la mirada de una niña es un juicio más honesto que la de una dama adulta. No conoce las lealtades de clase ni los recelos sociales. Rosa, por su parte, se aferraba a pequeñas certezas. Seguía midiendo telas, siguiendo patrones, dejando que el pedal de la máquina marcara el ritmo de días que no sabían ser amables. Enseñó a Clara a hacer una costura escondida, la que no se ve, pero que sostiene las prendas. Le explicó que algunas heridas del tejido se curan mejor cuando se recubre por dentro, sin pompas ni alardes. Así son las personas, dijo Rosa una tarde, con el sol filtrándose en hilos de oro a través de la persiana.
A veces lo que las sostiene está por dentro. La frase quedó flotando. Para Miguel fue una lección que resonó más hondo que la desconfianza del pueblo. Sabía que cualquier defensa pública iba a costarle. Sabía también que mirar a alguien y reconocer su habilidad era una forma de justicia. Pero la vida es una ecuación donde la prudencia y la convicción no siempre coinciden. ¿Cómo proceder cuando el deber de proteger choca con la conveniencia social? Las primeras consecuencias externas llegaron discretas. Pedidos de mantelería que se fueron a la ciudad, encargos de ropa que recibieron a otros costureros, conversaciones que omitieron mencionar el nombre de Rosa. En la cocina, algunas criadas hablaban a media voz. El rumor, que parecía gustarles porque les daba la sensación de participar de una comunidad vigilante, corría con la rapidez del viento seco entre las casas. En los bancos de la iglesia, se notaba que ciertas familias ya no saludaban como antes. Una tarde, durante la misa, una señora colocó su bolso de forma que su abanico apenas murmurara la dirección de su disgusto. El padre Antonio, que era joven en su cargo pero no inexperto en las llagas del corazón humano, afirmó en el sermón que la caridad debía ser prudente y que la verdad sin caridad puede ser una cadena. Sus palabras fueron leídas por algunos como neutralidad y por otros como una tibia defensa. El padre, que conocía los vacíos y las miserias de su gente, miró a Miguel con ojos que parecían decir: «Haz lo que tu conciencia mande, pero recuerda el costo». El sermón no puso fin a la conversación, solo la llevó a otro rincón. Dona Eulalia intensificó su vigilancia. Un día llevó a la plaza a una comadre suya con la que tejían redes de opinión. Habló en voz baja pero con pasión, que la tranquilidad del pueblo dependía del orden, que no se podía permitir que costumbres ajenas se mezclaran con las de la buena sociedad. La palabra orden cayó como una piedra en el estanque y las ondas alcanzaron la hacienda en minutos. Rosa, sin embargo, no se retraía por miedo, lo hacía por dignidad. Comprendía que aceptar una ayuda no significaba ser agradecida hasta el punto de la vergüenza. Trabajaba con profesionalidad, mostraba talento y enseñaba a Clara como si aquello fuera una obligación de humanidad. No pidió nada más que un lugar para vivir de día y la certeza de que su trabajo sería pagado a su precio justo. En el fondo, su deseo más íntimo era simple: ser tratada como alguien que no necesitaba disculpas por existir. A veces, en las noches cuando el viento bajaba de la sierra y las estrellas parecían entender los secretos de todos, Rosa se sentaba en el umbral del cuarto y miraba la luz dorada que se filtraba por la calle. La luz le devolvía la idea de que algo en su vida aún podía ser reparado. No era una esperanza enorme, era la pequeñez de quien pide el pan del día. La máquina de coser descansaba en la penumbra, con el pedal esperando nueva marcha, como si supiera que siempre habrá tejidos que necesiten unión. La tensión crecía, invisible pero presente, cuando un mensajero del pueblo trajo una nota anónima a la casa del coronel. La nota no decía mucho, insinuaba, variaba con frases que buscaban solapar acusaciones, que la señorita nueva no pertenecía al linaje correcto, que quizá era mejor no mezclar, que el honor es frágil. La casa, que hasta entonces había parecido un refugio claro para la eficiencia, de pronto se llenó de preguntas que no tenían respuesta. Miguel leyó la nota sin expresión. En su rubor quedaba la mezcla de irritación y protección. Conocía la importancia de su posición y el precio de desafiar a una comunidad en la que los favores y las conexiones eran la moneda corriente. Pero también conocía la seriedad de una mano que trabaja con honestidad y el valor de no reducir a una persona a lo que han dicho de ella. Esa noche, el cuarto cerrado de Elena se asomó en su mente como un testigo. Allí, donde antes había ventanas abiertas a la memoria, ahora había una puerta que guardaba un silencio. Miguel pensó, por primera vez desde la muerte de Elena, que su casa podía cambiar, y que la luz dorada que alguna vez iluminó el cuarto podía, con el tiempo,
iluminar otra habitación donde la vida se hiciera menos fría. Pero el pueblo ya empezaba a murmurar, y la política del honor no perdona fácilmente. El rumor, como un río que busca su cauce, encontraba canales. Algunos en la hacienda miraban con más recelo a Rosa, otros la defendían en voz baja. Miguel escuchó a unos y a otros, midió las consecuencias. No era un hombre de discursos largos, prefería la acción. Y la acción en su mente tenía una forma concreta. Trabajo para quien lo merecía, reconocimiento por lo hecho, una vida digna sin humillaciones. Mientras tanto, Rosa no supo que su existencia estaba haciendo enojar a ciertos círculos. Ella vivía con la prudencia de quien sabe que le basta el pan y la puntada. Cada labor que entregaba llevaba su sello, y en el interior de la casa había quien empezaba a notar que, pese a los rumores, sus manos curaban telas como nadie más. Clara seguía aprendiendo, Clara seguía admirando, y en ese círculo pequeño comenzaron a formarse pequeñas pertenencias. El pueblo, entretanto, no descansaría hasta colocar las piezas en su lugar, porque la costumbre de mirar con sospecha no es sólo de las esposas respetables, es la protección de un orden social que teme que cualquier elemento nuevo pueda alterar el equilibrio. Rosa era, para ellos, un elemento nuevo, y los elementos nuevos se someten a la prueba del tiempo, o a la crueldad de la opinión pública. Un día, cuando la luz ya era menos amable y la tarde se extendía como una promesa de noche, la cocinera de la hacienda trajo un rumor que no estaba hecho solo de palabras. Un viejo hacendado en la plaza proclamó que la casa de los Medeiros debía cuidar su nombre si deseaba mantener sus tratos. El rumor llegó como un golpe directo al interés. Miguel supo, con la claridad de quien mide el peligro, que la situación podría escalar con rapidez. Y se dijo a sí mismo que antes de que la malicia pudiera tomar la forma de decisiones, sería bueno observar, documentar y decidir con la mente fría. En medio de ese fragor, Rosa no se doblegó. Siguió apareciendo en la casa, con la mala a cuestas, con los dedos prácticos y el gesto que no pedía nada. Ella continuó enseñando a Clara la puntada escondida, la que sostiene sin mostrar la cicatriz. Y en las tardes, cuando la luz dorada tocaba las telas, su voz, baja y segura, se mezclaba con el zumbido de la máquina. La historia no había terminado. Había, sin embargo, un punto de inflexión que todos empezaban a intuir. La comunidad se preparaba para decidir si la, hasta entonces, tolerancia iba a convertirse en expulsión, o si alguien, simplemente alguien, se atrevería a sostener a quien la sociedad ya había condenado. Ese alguien no necesariamente sería un héroe sin sombras. Podría ser un hombre con deudas de honor, con temores, con actos de bondad que no eran por vanidad sino por convicción. Y esa posible elección, como una aguja enhebrando el destino, comenzaba a tensarse. En la plaza, durante una noche en que la luna apenas alumbraba, una voz femenina lanzó una pregunta que sería repetida en las sobremesas. ¿Y si el coronel permite que esa mujer se quede? Las respuestas ya estaban escritas en las caras, en los silencios, en la manera en que la gente decidió no mirar a Rosa cuando pasaba por la calle. Pero la pregunta quedó en el aire, y con ella la posibilidad de que una elección simple, humana, pudiera cambiar el curso de muchas vidas. Rosa, ignorante de algunas maquinaciones y dueña de otras certezas, siguió cosiendo. En su pecho llevaba la costura de las faltas y las reparaciones, y no sabía cuánto tendría que pagar por ellas. Solo sabía que por primera vez, alguien le había ofrecido un asiento en un carro sin indagar su pasado. Eso bastaba para que algo en ella reverdecerse como un brote tímido en la tierra seca. Y en la casa, entre fotos enmarcadas y el cuarto cerrado de Elena, Miguel dejó que la noche lo pensara. Sabía que cualquier decisión podría costarle la tranquilidad. Sabía también que no invertir en la dignidad de otro es, a veces, la mayor pérdida. Por eso, mientras Rosa continuaba su trabajo,
Alguien comenzó a preguntarse si no sería preciso elegir, con cuidado y valentía, la ruta de la justicia más que la del miedo. En la plaza, las voces se rehacían como si fueran trozos de tela, que alguien remendara sin cuidado. Una palabra aquí, otra allá, hasta que la pieza entera parecía otra cosa. Llegó la petición formal, breve y cortante, traída por el mismo mensajero que antes repartía avisos de compra y venta. Pedían que la mujer que trabajaba en la casa fuese despedida. No hablaban de pruebas, hablaban de reputación y de mantener los lazos que sostienen los negocios. La carta, doblada en ángulo perfecto, fue leída en la sobremesa del señorío como si fuera un fallo. Miguel supo que la demanda no era solo contra Rosa. Era una presión para que él eligiera entre su posición y aquello a lo que estaba empezando a aferrarse sin nombre propio. Aquella tarde la alameda parecía más silenciosa. Las hojas susurraban como quienes han oído algo que no pueden desoír. Miguel guardó la nota en el bolsillo. La tela del papel rozó sus dedos como una sutura fría. No necesitaba convencer a nadie de su afecto por la justicia. Sabía que había causas para sostener y costos para pagar. Al amanecer siguiente, la senectud de algunos aliados mostró su rostro. Encargos postergados, visitas que dejaron de llegar, pláticas del coronel con otros terratenientes que ya no sonaban tan amistosas. El precio de sostener una postura, pensó Miguel, no vendría de la noche, sino de la suma de pequeñas abstenciones. En la cocina, dona Francisca observaba el movimiento con la misma disciplina que había aplicado siempre al orden de la casa. Sentía la presión del entorno, la necesidad de no quebrar la paz doméstica. Había, no obstante, en su mirada algo que no era temor. Era el reconocimiento trabajador de la habilidad de Rosa, y ese reconocimiento la colocaba en una tensión que solo quien ha de cuidar reputaciones puede comprender. ¿Resguardar la casa o reconocer la verdad que trabaja en silencio? La mañana en que la decisión llegó, la orden de despedir a Rosa para apaciguar al pueblo, se sintió como una cortina arrastrada. Nadie habló de la belleza con la que aquella mujer remendaba vestidos, ni de cómo las costuras quedaban discretas, fuertes. Solo importó la posibilidad de que un rumor dañara el comercio. Cuando Rosa fue llamada al despacho para recoger su paga y su ceder, lo hizo con la calma de quien ya sabía que el mundo no es siempre justo. Recogió sus pocas pertenencias, la mala cerrada con un nudo que le aprendió a hacer cuando aún era niña. Sus manos, expertas en ordenar telas, hicieron una última ronda por la habitación. Dejó un paquete de botones en la mesita, un hilo que había olvidado, un patrón doblado con orden. No esperó una gran escena. Había sido expulsada tantas veces que la expulsión ya no sorprendía, solo endurecía. Aún así, cuando cruzó el umbral, sintió en la nuca el peso de las miradas. Clara la siguió con los ojos hasta que la puerta se cerró, y en la escasa distancia, la niña entendió que algunas veces los actos de la comunidad no se correspondían con lo que veían sus manos. La plaza la recibió con el eco de las conversaciones, puertas que se abrían menos, palabras que ya no tocaban su nombre. Caminó sin prisa, sin pedir clemencia, solo con la antigua costumbre de quien sabe templar la pena con el trabajo. El núcleo de su vida volvió a ser la mala, la máquina hipotética del recuerdo que ella no podía llevar en su faltriquera. Miguel, en cuanto comprendió que la orden había sido ejecutada, no permaneció pasivo. No era un hombre de discursos, pero era de acciones que pesaban. Tomó su caballo, cruzó el camino de tierra y fue tras ella. La encontró apoyada en la sombra de un aljibe, la mala junto a la rodilla, el rostro con una quietud que apenas dejaba ver la contención. Allí, sin grandes palabras, se inclinó y dijo: «Vuelve conmigo. Hay sitio en la casa para quien trabaje con honestidad». No la salvó con heroísmos. Le ofreció lo que creía justo: trabajo claro, salario justo, un techo que no exigía que ella renunciara a su pasado. Rosa lo miró.
La oferta no era una reinserción acrítica ni una promesa de felicidad inmediata. Era, en su justa medida, la posibilidad de no tener que volver a sostenerse en la incertidumbre. «¿Por qué lo haces, señor Miguel?», preguntó con esa voz que guardaba la sorpresa como quien atesora una moneda rara. Él respondió con sencillez: «Porque vi tu trabajo, porque una mano que da forma merece reconocimiento, y porque mi hija te ha escogido para aprender». No habló de deudas de honor literales ni de redención. Habló de convicción, y en esa convicción, Rosa percibió algo nuevo: la posibilidad de pertenecer sin tener que ocultarse. Aceptar no fue inmediato ni fácil. Significó volver a confiar en la cercanía de la casa y en la voluntad de quienes la componían. Significó, para ella, elegir permanecer junto a alguien que la veía como persona y no como rumor. Y eligió quedarse. Al fin y al cabo, la opción no era entre el silencio y el espectáculo. Era entre vagar con la mala al hombro y aceptar por vez primera una estabilidad por mérito propio. La vida en la casa no se convirtió en una paz inmediata. Miguel enfrentó pérdidas, contratos que se cerraron, socios que miraron a otro lado, pequeños favores que dejaron de llegar. Algunos hombres ya no llamaban a su puerta como antes. La hacienda sintió la disminución de la corriente de privilegios que alimentan la grandeza en el mundo rural. Pero también se abrió un espacio donde antes había rectitud informada por la costumbre. La 10ª parte del silencio se llenó con el sonido de la máquina de coser que nuevamente marcaba jornadas, con la conversación simple entre quien enseña y quien aprende. Rosa no pretendió ser salvadora de ningún mundo. Trajo su oficio, su disciplina y una manera de mirar las telas que curaba. Enseñó a Clara no solo a enhebrar, sino a sostener una aguja con la firmeza de quien sabe que una puntada puede sostener una vida. En la mesa de trabajo, las dos compartieron secretos de costura que tenían el mismo valor que historias de familia. Cómo esconder una reparación para que la prenda no delatara el dolor. Cómo usar pequeñas puntadas para que el tejido volviera a dar calor. La niña escuchaba como quien recibe una herencia no escrita. Heredaba una destreza y un gesto de dignidad. El gesto de Miguel tuvo consecuencias sociales, pero también abrió la posibilidad de otra forma de autoridad, la que sostiene en lo cotidiano y no solo en la apariencia. Padre Antonio, que al principio había pronunciado palabras cuidadosas, empezó a ver con mayor claridad que la verdad y la caridad no debían separarse. En sus sermones siguientes, habló de la justicia que no humilla, de la caridad que no se anuncia en plazas, y no citó nombres. Habló de principios. Algunos lo criticaron por tibio, otros por valiente. El sacerdote evolucionó desde la neutralidad polida a un reconocimiento más profundo de la dignidad humana. No organizó manifestaciones. Simplemente dejó de tratar a Rosa como si fuera un problema. Y ese gesto sutil contribuyó a que las aguas comenzaran muy lentamente a calmarse. Dona Eulalia no desapareció ni cambió de pronto su manera de ver el mundo. Su temor a la estampida de la reputación no se disolvió en una lección. Pero la vida, con su hábito de no cejar, la enfrentó a actos que no esperaba. En una reunión de señoras donde el abanico ya no bastaba, alguien reparó en la calidad de los mantos que llegó para un bautizo. Un paño que sostenía puntadas que nadie más había podido igualar. Las manos que los trabajaron tenían ahora un nombre. No eran ya una sombra. Esa constatación no borró las viejas costumbres, pero plantó una semilla en la percepción de algunos. Quizá lo que parecía amenazar la tranquilidad no era una afrenta sino una contribución. Los meses fueron un tejido de rutinas nuevas. Hubo días en que la hostilidad retrocedía silenciosa, otros en que se renovaba con un rumor que parecía no cansarse. Pero la constancia del trabajo, la claridad de los pagos y la presencia de Clara como testigo y alumna fueron rompiendo la fijeza de la sospecha. Don Miguel perdió pequeños privilegios, pero ganó otra forma de respeto, aquel que se funda en la integridad y en la claridad de las acciones. En la casa,
Los ecos de la ausencia de Elena no se apagaron. Su cuarto siguió conservando el recogimiento que siempre tuvo. No fue clausurado por olvido ni por desprecio, sino guardado con la reverencia que merecía una vida que compartió la casa. Pero el vacío dejó lugar a nuevos sonidos, el pisar de la niña por los pasillos, el murmullo de una conversación entre mujer y mujer, el roce de telas que no eran de luto, sino de uso. Miguel nunca dejó de recordar. Aprendió, sin embargo, a permitir que la memoria conviviera con la novedad. Elena no fue borrada. La casa aprendió a acoger la memoria como una parte del todo. Con el tiempo llegaron pequeñas victorias que no se proclamaban en la plaza. Un comerciante, que había pedido que ciertas prendas se hicieran en otro lugar por prudencia, volvió a encargar un juego de sábana tras ver la calidad de los trabajos, y sin alaracas, la noticia se extendió. La costura de Rosa hablaba por sí sola. Alguien que había vivido de gestos finos no pudo evitar recomendar sus manos a un conocido para la confección de un traje de gala, palabra tras palabra, encargo tras encargo. Las manos que habían sido señaladas empezaron a ser reconocidas. No fue un triunfo explosivo, fue la gradación de la aceptación que trae el tiempo cuando lo sostenido tiene mérito. Aún así, hubo heridas que tardaron en sanar. Alguna señora, cuando cruzaba por la verja, miraba con severidad, otros volteaban la cara. Pero también hubo gestos que pesaban, el pan compartido en la cocina, una llamada para pedir un arreglo urgente, la presencia de la niña que no se avergonzaba de su maestra. Esos gestos cotidianos fueron el hilo que cosió una pertenencia nueva, hecha a base de constancia. El momento más difícil vino cuando una terna de acreedores, menos comprensiva que el corazón de Miguel, decidió no renovar un contrato. Fue un golpe que hizo tambalear las finanzas de la hacienda. Algunos consideraron que la defensa de Rosa había sido demasiado costosa. Miguel, sin dramatismos, afrontó las cuentas. No se sintió intocable, solo cierto de que la dignidad de una persona no debía ser moneda de cambio. Pagó el precio con la calma de quien mide las pérdidas, y al hacerlo, marcó un precedente en su propia vida. La decisión de sostener a otro cuando se es observado por la comunidad. Rosa, por su parte, aportó más que labor. Aportó su forma de habitar los días. No vino a ser mártir ni a reclamar recompensas. Cocinaba a veces, arreglaba mantas, enseñaba a Clara, y en las noches en que la casa parecía más fría, se sentaba a reparar la ropa de trabajo de los peones. En eso había algo de reciprocidad. La seguridad que le dieron la devolvió en cuidado pequeño y constante. No fue un acto de redención unilateral, fue una construcción compartida. El casamiento de Miguel y Rosa ocurrió en una tarde en que el sol se desperezó con paciencia. No hubo grandes festejos. Fue una ceremonia sencilla en la iglesia, con la presencia de aquellos que habían aceptado la unión y con la ausencia respetuosa de quienes aún mantenían reservas. Padre Antonio ofició con palabras que hablaron de elección y veracidad, de la decisión de mirar al otro como persona, del valor de la palabra dada y de la humildad de quienes trabajan con sus manos. La boda no fue una exhibición victoriosa. Fue un acto íntimo que consolidó la pertenencia de la mujer que había sido nombrada solo por su pasado. Las manos que se unieron lo hicieron sin teatralidad, con la certeza de que la vida compartida sería tarea cotidiana. Algunas señoras dejaron de comentar la boda, otras la llamaron imprudente, pero la costura de la vida siguió su curso. La transformación social no fue inmediata y no borró la memoria del rechazo, pero la casa ganó en calidez y en un sentido de comunidad que no estaba ligado exclusivamente al prestigio. Miguel y Rosa aprendieron a tratarse como compañeros que se necesitan en las labores y en los silencios. Ni él la salvó ni ella quedó atada a un favor. Ambos tejieron una familia a base de decisiones diarias. La presencia de una nueva vida, años después, selló el tejido de esos años. Nació Pedro, un niño que en la casa trajo risas capaces de disolver frialdades antiguas.
No era una panacea para las cicatrices, pero sí un nuevo comienzo visible. Una generación que conocería a Rosa como madre, y no como rumor. El niño tuvo de padrinos a quienes habían estado cerca. Su llegada juntó a la gente en la puerta de la casa con gestos de curiosidad y afecto. Miguel, con la paciencia de un hombre que ha medido pérdidas y ganancias, miraba al niño con ojos que ya no eran solo de recuerdo, sino de esperanza cotidiana. Rosa, en sus manos, guardaba la mala que la había acompañado por años. Ya no la llevaba sobre el pecho. La mala estaba plegada en un baúl, entre telas y paquetes de botones. A veces sacaba de ella el rosario de cuentas negras y lo acariciaba con los dedos, como quien visita su pasado sin quedarse en él. La máquina de coser, que había sido su confidente, tuvo ahora un sitio fijo en el cuarto de trabajo, y en esa máquina se hicieron mantos de bautizo, enaguas de fiesta, y también remiendos para la ropa de los peones. Sus puntadas, invisibles muchas veces, sostuvieron prendas y, en silencio, sostuvieron dignidades. Con los años, la plaza dejó de murmurar con la misma persistencia. No fue que las opiniones aplacaran, fue que la casa logró una textura suficiente para que el rumor se cansara de ser juez único. Dona Eulalia mantuvo sus reuniones y su abanico, pero ya no era la única voz. Aún así, no hubo una caída dramática de su posición. Ella siguió desempeñando su papel y su corazón, como sucede con la gente, guardó contradicciones. Conservó su temor por la reputación, y también en los pliegues de su ánimo, un reconocimiento callado de que las manos de Rosa eran útiles. Padre Antonio, que había observado el proceso sin prisa, visitaba la casa en ocasiones y conversaba con la familia. Su evolución no fue un salto teológico, fue una decisión pastoral de mirar a las personas con la compasión que exige verdad y justicia. En la misa de un aniversario, dijo que la comunidad se mide cuando decide qué hacer con los descartados. No habló de juicios fulminantes, habló de responsabilidad. Miguel, en los momentos de soledad, regresaba con la mirada al cuarto cerrado de Elena. La puerta seguía en su sitio, pero la casa ya no era un museo de ausencias. Era un lugar donde la memoria y la vida nueva convivían. Hubo noches en que se sentaba frente a la puerta cerrada y recordaba la voz de su esposa con ternura. Hubo también tardes en que abría una ventana del cuarto de Elena para dejar entrar aire y así que lo viejo no se consumiera en soledad. No se trató de borrar el pasado, sino de permitir que la casa acogiese tanto recuerdo como futuro. Años después, en una tarde de luz dorada, la familia se reunió en la galería. Pedro corría descalzo por la explanada, con la risa que desarma la gravedad de los adultos. Clara, ya crecida y con su propio oficio, venía a menudo a visitar. Había aprendido no solo a coser, sino a mirar sin prejuicio. Los rostros que se sentaban en la mesa eran de los que habían elegido quedarse. En la vera de la casa, la mala de Rosa reposaba en un baúl cubierto con telas, no porque fuera un trofeo, sino porque la mujer que la había llevado la había dejado como testimonio de un camino. Había algo sencillo y sagrado en esa presencia. La memoria respetada. El narrador olvida a veces el peso de los días. Quien vive lo siente de otra manera. Pero para quienes vieron la transformación, la historia no fue un triunfo moral ostentoso, sino la suma de decisiones humildes. Miguel no se elevó como paladín sin sombras. Tuvo derrotas y mantuvo su integridad. Rosa no fue reducida a la etiqueta de víctima ni a la de heroína. Fue una mujer que encontró un lugar donde su trabajo y su dignidad pudieron sostener una vida. Si este relato toca algo en tu corazón, es porque refleja una verdad simple. La dignidad humana no depende del aplauso, sino de la elección de otros por verla. Hay gestos que no cambian el mundo, pero que cambian un mundo para alguien. Abrir la puerta a quien fue rechazado no es un acto grandioso, muchas veces, sino una puntada constante que, con tiempo, convierte la fragilidad en pertenencia.
En la tarde serena en que Rosa y Miguel celebraron silenciosamente muchos años juntos, se volvió a repetir una pregunta que había sonado en la plaza tiempo atrás. ¿Qué harías si el pueblo entero te dijera que no mereces un lugar? La respuesta se convirtió en acción. Alguien, en su vida, decidió no rechazarla. Y esa decisión fue más poderosa que todos los rumores. Comparte esta historia si conoces a alguien que necesitó que alguien decidiera no rechazarlos. Comenta, ¿qué gesto pequeño crees que tiene el poder de cambiar una vida?